El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el capítulo, como nosotros le llamamos, de la gran misericordia de Dios. Lucas nos presenta, ¿verdad? Y Lucas es uno de los evangelistas de la misericordia. Y fíjense,
3 parábolas tenemos sobre la misericordia, pero vaya moñeponula interesante porque dice que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores. Upeana de señor que de ya es sana. Quiere decir que la palabra de Dios, el mensaje de salvación es para todos, publicanos y justamente pecadores. Pero tienen una intención. Y esta es la intención, la intencionalidad que tenemos que buscar nosotros, queridos hermanos. Ñahendú, venían de Yarañé. Ñahendú. Pero ustedes saben, shamá en hebreo, el verbo shamá, escuchar, vamos a traducir así directamente, pero quiere decir algo más, obedecer. Upeago dice, na lleva peñehendú. Cógeme, cuando serendo yo, y no es que no le escucha, no me obedece. Ahí está. Shema Israel, obedece Israel. Ella po Israel. Entonces, si estos publicanos y fariseos y pecadores están acercando a Jesús, es porque tienen el deseo entonces de escuchar, es decir, de obedecer. Este ya es el primer mensaje y ojalá que cada uno de nosotros tengamos esta actitud de escucha. Las 3 parábolas repetirán, entre comillas, ¿verdad?, con más detalles uno o el otro, sobre un solo aspecto, queridos amigos, sobre un solo aspecto, que nos hace entender que la misericordia y el amor de Dios es tan grande, no como ese hijo mayor que no y no tiene misericordia ni amor, ni le da la oportunidad a ese hermano suyo para poder restablecerse. Mira cómo termina el Evangelio. Termina con la figura del hermano mayor. Que no lleva pillo que pero, sin embargo, como comienza el Evangelio, es un Jesús y es el único que se acerca al pecador, que le pasa la mano. Mísero cordis, el corazón para el mísero, el corazón para el pobre. Vea la misericordia de Zane. A veñan de Yaron Bojasán y la hipó. Pero porque le da otra oportunidad. Sin embargo, queridos amigos, justamente en este segundo versículo tenemos la síntesis de la figura de quién, justamente del hijo mayor. Dice, en cambio, los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Eso es como decir, con Ana y perdón, con Ánica tuvimos y que la tupa ove, con Ánica tuvimos lo ucope, y muchas veces nosotros queremos juzgar y algunas veces decimos eso. Sin embargo, el Papa Francisco, que insistió mucho, incluso hizo todo un jubileo, ¿verdad?, sobre la misericordia, ¿verdad? Envió sacerdotes, dio estilo plenipotenciario, le dio el poder, la fuerza a tantos sacerdotes para salir en todo el mundo, en las iglesias más importantes, ¿verdad?, para que quede a mano a la disposición del pecador, del publicano, del que necesita ser levantado. Ciertamente que esos privilegios, al final de cuentas, que daba el Papa ya muchísimo, ¿verdad?, de los sacerdotes ya lo tenían, o sea, prácticamente todos, ¿verdad? Hoy en día eso ya se abrió casi a todos, ¿verdad?, en todas partes. Allegueñan de ya como hay posibilidad. En más ciertos pecados solamente el obispo o solamente el Papa, ¿verdad?, podría levantar una excomunión o lo que sea. Pero, queridos amigos, hoy en día esa posibilidad tenemos ya. Así es que tenemos la posibilidad de acercarnos. Tal vez porque es tan fácil, entonces, ya porque hay demasiada posibilidad ya. Entonces se nos volvió como, anda ya 20 más. No, hay que aprovechar. ¿Cuál es un segundo elemento? Y justamente este de la oveja perdida, por ejemplo, ¿verdad? De 99, una se pierde. Y este pastor es capaz de dejar a este hombre a las 99 para ir detrás de esa única. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? No es simplemente por esa 99 que tiene que dejar o lo que sea, sino que uno dice, a mí me importa demasiado ese uno que se me perdió. Dios no quiere que se pierda ni un solo pecador, ni un solo publicano. Quiere decir que ustedes venían de Yaina, she deja ore penja cuera. Toditos
entonces entramos aquí. Y por eso, queridos amigos, es importante que entendamos esta parábola, ¿verdad? Aquí, yo alguna vez escuché, ¿verdad? Algo ya pequeña de ya 99 era muy bueno. Pero el mensaje apunta a ese uno. ¿Saben por qué apunta a ese uno? Porque vos, en todo el montón, sos demasiado importante. El Papa Francisco, Iglesia en salida. Yo hacía, cuando era párroco ahí en María Auxiliadora, ahí en Sajonia, ¿verdad? Hacíamos la misa, cada viernes hacíamos Iglesia en salida. E incluso recibía críticas de los mismos países, ¿verdad? De los mismos países. Ando gustáis yuga. Era, papio pea. Que si que andan y al Papa, andan ya y la Iglesia en salida en países allá. Y bueno, son cosas así que nosotros primero tenemos que convertirnos. Me interesa ese uno. Y tal cual, queridos hermanos. Porque en la realidad, ¿verdad? Pero esa es la observación simplemente. La gente cree, era como hacíamos en las esquinas, en las calles, decíamos. Decíamos que está la policía, ni un bote, en calle, bebe, desde 100 metros a GNG, bebe, la gente upaite, cada uno urula y silla, cada uno urula y traje lleva, o para ir a la misa. La gente bebe, alguno hacía alguna poesía, alguna danza al final de la misa, de acuerdo al grupo, ¿verdad? Estilo organización barrial, ya eso, ahí por lo menos los vecinos, organización vecinal, ya eso. Pero aquí era una organización de iglesia en salida. A cuanto más la gente, cada uno quería hacerlo mejor, mejor y mejor. Incluso cuando yo me despedí, después ya de algunos meses, me fui a otra parte, entonces prácticamente era impresionante, era como despedida, tenía iglesia en salida, ya puedo ver, ya. Y bueno, y después sobre todo a visitar a ese uno, que hacía años no se iba más a la misa, porque se había separado, porque tuvo problemas, y nunca más se acercó, y nadie más se le acercó, nadie se fue a buscarle. Ahí está, la iglesia, la oveja perdida. Ese uno me interesa, ese uno, ajata de cachupé y de yara. Añadigo pecha y termino, queridos amigos, esto da mucho, ¿verdad?, para seguir conversando, pero ese hijo perdido, algunas veces pienso en la experiencia de algunas mamás. Oreco 7, 8, 9, a la ¿verdad? Pero peteí, hoy soy la famosa oveja negra, oveja perdida. Ustedes saben que aunque vos le digas a esa mamá, ¿sabe qué? Mamita querida, digo, a ver, 7 con la neme, hoy pone interés, vete con la. Anina, ella amargate, anina la es sufrite. Cuando otro de me recuerda con ya tende pone tiri, gendera, uy, cuay, o cada domingo, o ya comporta pona, o se pona, vamos, mina la nieta, o ande con 7. Pero mi peteína, la oveja perdida, oveja negrita. Y vos sabés que la gran mayoría de las mamás de Ponata, porque sé 31 años de país marecoinas, 31 años de menas en Dubanda y en caso de estos. La madre, aunque esté viendo la realización de las 99, con esa única ovejita perdida, no pierde la esperanza. Sale a buscarle. O sea, está preocupada. Oye, todo para ese hijo. A mi otro hermano, cuerda muchas veces y pues si moví ahí, pues una vez hasta viroreima y ella por la secuela lleva. O me envayo en herencia, o me envayo justamente a ese que está en mal camino. Justamente. ¿Por qué? Pero porque aquí está. Tiene ese deseo en ella lleva. Algunas veces da ahí le ponen ahí porque son caminos equivocados, ¿verdad? Pero hay que ayudarle. Pero es simplemente para decir esa misericordia, corcordis, con esa persona, corcordis, por salvar, ¿verdad?, a ese hijo que está enfermo, que se alejó de la familia, se alejó de ella, se alejó de Dios. Bueno, y eso también, o tú ya ni me hace vende más la mañana o la ña neta lleva.
Así que por eso tenemos que ir. Yo recuerdo una de las homilías, eso fue el monseñor todavía, que estuvo anteriormente, ¿verdad? En Cacupé, el monseñor Claudio. Cuando se habló de la política o lo que sea, él dijo, "Neina ya yuhula petein santos políticos, neina ya yuhula petein santos y político o alguien que trabaje verdaderamente para santificar y hacer un camino con los políticos. Ya vemos al señor Claudio se mandó a poner porque hay que ir a buscar la oveja perdida. Y bueno, a peor por ahí de este día, la año de mandó a poner porque todos tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pecadores, publicanos se acercaban a Jesús porque Jesús comía con ellos y les pasaba la mano. Mísero cor cordis, el corazón para el mísero, corazón para aquel que necesita el perdón y sobre todo hacer el buen camino de Dios. Que así sea. Que así sea.